Ayer el presidente López Obrador informó que las Fuerzas Armadas de México también participarán en la aplicación de la vacuna para acelerar el ritmo y que la tercera ola de contagios agarre vacunados al menos a las personas adultas mayores. Veamos el contexto. Además de custodiar la cadena de distribución de las vacunas, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional participarán en su aplicación para incrementar el número de personas inmunizadas. Este miércoles, el presidente López Obrador dijo que frente a una posible tercera ola de contagio, hay que acelerar el ritmo de vacunación. A mediados de enero, el mandatario federal anunció el inicio de la vacunación de las personas adultas mayores. Dijo entonces que a finales de enero se habría vacunado a todo el personal de salud y entre febrero y abril esperaban vacunar a 15 millones de personas adultas mayores con el apoyo de las brigadas de vacunación integradas por servidores de la nación y personal médico. Hasta ahora, 768,000 personas han recibido el esquema completo de vacunación, el 70% del personal de salud y el 3% de las personas adultas mayores. De las 9,758,000 dosis recibidas por México, se han aplicado 6 millones, es decir, hay 3,639,000 dosis acumuladas. Este jueves además llegó 1 millón de vacunas Sinovac y el domingo o lunes llegarán las 2,700,000 dosis de AstraZeneca que el gobierno de Joe Biden aceptó enviar a México en calidad de préstamo. El presidente López Obrador dijo que pronto se aplicarán estas vacunas. Punto y contrapunto. A ver, ¿cómo lo ves, Luis? En efecto, pues sí hay un retraso, digamos, en el Plan Nacional de Vacunación. El canciller Ebrard ha presumido cifras de 10 millones de vacunas que han llegado ya al país. Van a llegar otros tantos en la próxima semana, pero la meta, digamos, estamos lejos de la meta original que había puesto el presidente López Obrador. Ahora se va a utilizar las Fuerzas Armadas para otra tarea más. Sí. Mira, pues creo que lo más importante es esto último que acabas de decir, Genaro. Es una tarea más para los militares y más allá de la felicidad y la esperanza que nos genera la vacunación en el país, sea como sea que simplemente llegue para poder prevenir del COVID, de la COVID a todos nuestros familiares cercanos, creo que eso es de festejarse. Que los militares sean una vez más a quienes se les encarga la tarea debe preocuparnos muchísimo. ¿Cuál es el mensaje que manda el presidente y el Estado al dar una tarea más a los militares? Es que las instituciones civiles no están funcionando para poder garantizar el acceso a bienes y servicios públicos. En este caso, la Secretaría de Salud no está funcionando para que el esquema de vacunación o la planeación para ejecutar la vacunación en todo el país funcione de manera adecuada. Por tanto, el presidente asume que una institución como Sedena o Semar tiene la disciplina y la lealtad para seguir una instrucción directa y ejecutar un plan que no pueden ejecutar otras instituciones. ¿Qué es lo más preocupante de esto como consecuencia más allá de la vacunación? Es que los militares al ganar más poder ganan más presupuesto, por supuesto, se llevan una tajada del presupuesto más grande que podría invertirse en educación, que podría invertirse efectivamente en más salud para los próximos años, pero que se los llevan para tareas de seguridad pública u otras tareas que son algunas que estamos viendo que concentran. Por ejemplo, solo en materia de salud se han involucrado en la distribución de equipos y medicamentos, en la distribución de medicamentos, en la remodelación de hospitales, en el resguardo de hospitales en distintas partes del país. Eso sin mencionar otras tareas en las que, como sabemos, han ido ganando poco a poco terreno como las obras públicas. Están haciendo el Tren Maya, están haciendo Dos Bocas, están trabajando con Santa Lucía, Sí. Están combatiendo el robo de combustible, entre otras más. Creo que debe preocuparnos que una institución con capacidad armamenticia, con capacidad bélica o de generar violencia, deberíamos estar conteniendo esto. Creo y sabemos todos que no es la violencia una salida para ninguna de las tareas, ni que instituciones militares puedan llevar a cabo todas las funciones en un Estado democrático como en el que vivimos. Contrapunto, Alejandro, el papel de las Fuerzas Armadas en esto. Sí hay un rezago entre las dosis que estamos recibiendo, ya varios médicos lo han puesto en redes sociales. Prácticamente se han aplicado casi 6,5 millones de vacunas, si no te traigo mal el dato, y eran 10 millones las recibidas. Evidentemente todavía falta que se apliquen 3,5 o un poco más de 3,5 millones de vacunas. Creo que lo que busca el presidente es justo cerrar esa brecha acelerando la vacunación con el uso de las Fuerzas Armadas, pero una tarea más nuevamente a las Fuerzas Armadas. A ver. Exacto, pareciera que ciertos sectores de la sociedad prefieren que estén embodegadas esas vacunas a que se apliquen, cuando ahorita hay que echar todas las carnes del asador, todos los esfuerzos de todas las instituciones para inmunizar a nuestra población. Hay que decir varias cosas.
Uno, que el Ejército y la Marina ya están en el Plan Nacional de Vacunación y forman parte de las brigadas correcominos para pues generar condiciones de seguridad y de logística para el suministro de estas vacunas, y que se va a reforzar su participación. Y yo no lo veo mal. O sea, recordemos, por ejemplo, el plan de N3, que es el plan de auxilio a la población civil en casos de desastre, que está encabezado por la Secretaría de Defensa y por la Secretaría de Marina. Los militares acuden a auxiliar a las poblaciones cuando están en casos de inundaciones, las secuelas de los temblores, de algún otro desastre a causa de algún fenómeno natural. Bueno, pues qué desastre mayor que una pandemia que le ha quitado la vida a tantas personas alrededor del mundo. Y yo prefiero ver a los militares vacunando y auxiliando, pues, que haciendo las tareas que en otras épocas les correspondió, que les ordenaban. Al contrario, yo veo muy bien, aquí no creo que sea cuestionable su participación, como quizás algunas argumentos en otras áreas sí lo sea, pero ahora tenemos que invertir todos los esfuerzos del Estado, y hay que decir además que este retraso no solo es privativo de México, sino que es a nivel mundial, y la verdad es que con todas las adversidades que hay, pues hay que destacar, de acuerdo con datos de Our World in Data, que México se encuentra en el lugar 17 digamos, vacunas suministradas, y eso hay que sumarle la cifra que diste de alrededor de 6,5 millones, las restantes para llegar a los 10 millones que se van a inocular en los próximos días, y para eso se requiere el ejército. Estamos a los niveles de países europeos como España y como Polonia, e incluso por encima de países de Canadá, a pesar de que implementaron prácticas de acaparamiento de vacunas. Entonces creo que ahí va la cosa, y qué bueno que ya se estén inmunizando a nuestros mayores, porque si nosotros logramos inmunizar al total de la población mayor de 60 años, como se planea hacer, al menos con una dosis para acabar abril, vamos a estar reduciendo la letalidad del virus en 80%. De acuerdo. Pili, ¿cómo lo ves tú? ¿Eres de los que quieren que las vacunas se queden embodegadas, como menciona Alejandro, o que se use el ejército para el Plan Nacional de Vacunación? Como dice ya también, en efecto, pues el ejército, de repente, cuando hay desastres naturales, pues son los primeros funcionarios del gobierno mexicano que vemos cuando hay un desastre natural, ¿no? Sí, claro. Mira, yo pienso que esta actitud de poner al ejército y a la marina en el sistema de vacunación es la típica conducta de un gobierno autoritario que pretende controlar y centralizar todo a través de las instituciones de gobierno, como si la sociedad no pudiera hacerlo por su cuenta. En este caso, el presidente anuncia que la Marina y la Sedena, en donde hoy el gobierno no permite que la sociedad se organice como siempre se ha hecho, para un asunto que debe ser más humanitario que político. Hoy en día hay 35,000 unidades de salud en el país, con años de experiencia en vacunación, desplegados en todo el territorio nacional para atender a la salud de los mexicanos, que están siendo ignoradas por el gobierno. 15,000 consultorios adheridos a farmacias que tampoco están siendo aprovechados. La vacunación antes de la llegada del actual gobierno era un asunto programático, simple, sin tanto show, donde se llevaba a cabo las semanas de vacunación en plazas públicas, parques, escuelas, centros y casas de salud. Hoy el gobierno de Morena hace un montaje y un show hollywoodesco para lucrar políticamente y presentarlo a los ciudadanos como una concesión graciosa del gobierno, como si nos hiciera un favor, donde el presidente anuncia casi con mariachis que va a vacunar a México. Fueron al aeropuerto a hacer una recepción de las vacunas propias de un jefe de Estado, con la presencia de 3 secretarios y el canciller. Bueno, hasta banda de guerra hubo, y hoy la vacunación se ha politizado por este gobierno, que se lleva incluso al terreno ideológico. ¿Por qué no usar esas unidades de salud que están diseminadas en todo el país? Porque algo tan sencillo este gobierno lo hace tan complicado. ¿Por qué? Porque lo que busca el gobierno es hacer sentir a la población que el gobierno está haciendo algo extraordinario, y utiliza la necesidad y la angustia de la gente ante la pandemia para vender una esperanza y presentarse como el salvador del pueblo. Hoy llegas a los módulos de vacunación y encuentras a un ejército de siervos de la nación y a promotores políticos, guardias nacionales, que personal de salud. Ni en las peores épocas del viejo PRI se vieron estas conductas tan reprobables. Lo que se busca con estas maniobras de politiquería es lucrar políticamente, y está claro, al presidente no le interesa la salud de los mexicanos, le interesan los votos. Y lo que estamos viendo
es la actuación del gobierno de Morena, que lo único que parece importarle es la elección que está por venir, ¿no? Bien. Veloz, contrapunto. Sí, mira, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, entre otros países, pero estos como los más importantes, pues yo no les llamaría países autoritarios. Sin embargo, estos países, repito, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, están utilizando a las Fuerzas Armadas como estrategia para aplicar la vacuna y para distribuir la vacuna. Estados Unidos acaba de mandar tropas nada más entre Texas y California, más de 2.200 tropas. Y creo que ese es un número interesante y todavía faltan otros estados. Francia acaba de instalar centros militares para que se aplique la vacuna ahí, para que la apliquen los mismos militares. Nueva Zelanda acaba de hacer lo mismo y el Reino Unido tiene más de un mes movilizando a sus Fuerzas Armadas para aplicar la vacuna. Esto no es un tema de que si al PAN se le ocurre decir que hoy esto es autoritario, el día siguiente no, porque bueno, ayer salieron a defender a Piñera o tienen rato defendiendo a Piñera, el presidente de Chile, y el presidente de Chile también está utilizando a las Fuerzas Armadas para aplicar la vacuna. Yo no creo que se trate de esto, creo que se trata de la agilidad o la destreza con la que el gobierno mexicano quiere aplicar esta estrategia de vacunación y decir que no se está haciendo una tarea magnánima para conseguir vacunas y decir que no se está intentando tratar de inmunizar a toda la población de manera rápida, pues es desconocer el ejercicio del poder y es efectivamente ser una oposición que no quiere apoyar al gobierno en turno para que le vaya bien a la población, para que le vaya bien a las personas que necesitan, en este caso en la primera etapa, los adultos mayores, pues recibir la vacuna. No hay mejor uso para las Fuerzas Armadas que este. No hay mejor uso para las Fuerzas Armadas que cuidar a la población de esta manera, que atender a la población de esta manera. Las Fuerzas Armadas reciben un presupuesto impresionante en términos de salud para atender a la población en crisis sanitarias como esta, en crisis de fenómenos naturales como los hemos tenido en el pasado. Esa es la manera en la que se utiliza y se reivindica y se trata de limpiarle la cara a las Fuerzas Armadas, porque en los países democráticos de esta manera se utilizan. Yo creo que el PAN quiere ver a las Fuerzas Armadas como Felipe Calderón las tenía, metiéndose a las casas, asesinando gente, inmiscuyéndose en todos los sentidos de la seguridad pública. Así que yo sí creo que esta es una gran estrategia que no solamente está aplicando México, sino todos estos países que a veces nos sirven como ejemplo y a veces no. Bueno, para matizar nada más, no realmente asesinando gente, ¿no? Evidentemente no creo que las Fuerzas Armadas hayan querido meterse a casas a asesinar gente como tal, sino se han reportado múltiples violaciones a derechos humanos que están siendo investigadas, ¿no? Pero en efecto sí hay múltiples denuncias de abuso de autoridad por parte de las Fuerzas Armadas. Levantaste la mano, Alejandro. Y nada más hacer ver los riesgos de esta visión idealizada de la participación autogestiva y de la iniciativa y de la solidaridad. Veamos el caso de Campeche, que un empresario, al parecer de buena fe, adquirió a través de quién sabe qué mercado vacunas para inocular a los trabajadores de su empresa, y fueron vacunas piratas. Entonces, por supuesto que tiene que haber una rectoría del gobierno aquí, como está sucediendo en todos los países. Así es. Bueno, hacemos una pausa. Regresamos para el último bloque de la noche. No te vayas. En nuestro país existen 102 programas federales para empoderar a las mujeres, pero solamente 29 son realmente efectivos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es importante o no para reducir la violencia de género? ¿Qué impacto tiene reducir la brecha salarial y sobre todo la brecha de género en la disminución de la violencia feminicida? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.